su gracia que estamos nosotros aquí y también a través de estas ondas radiales para poder traer el mensaje, las buenas nuevas de salvación. Así de que le pedimos que preste su atención en esta hora al mensaje, a la palabra de Dios que nos va a enriquecer a nuestras vidas, y vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a tocar un tema muy bonito en esta tarde, y el tema es las preguntas de Dios en relación con el pecado. Ese es el tema, las preguntas de Dios en relación con el pecado. Y vamos a estar viendo algunos pasajes de las Sagradas Escrituras para que podamos nosotros ser bendecidos a través de la palabra del Señor. Parece que desde el mismo principio, era una manera de actuar de Dios, de introducir, podríamos decir, en la mente de los hombres sus propios pensamientos por el método de hacer preguntas. Podríamos ver en cada crisis que los hombres han pasado en todo lo que es la historia de la humanidad. Encontramos que Dios siempre ha estado con el hombre, ha buscado al hombre, y podemos ver desde el principio en Génesis 3, versículo 9, allá en aquel momento cuando la primera pareja que Dios puso en el huerto del Edén, llamado Adán y Eva, cayeron, es decir, le fallaron a Dios, pecaron, cayeron en la tentación del diablo, pero sabe que Dios vino con una pregunta hacia ellos, una pregunta que los confrontó, una pregunta donde iba muy directa hacia ellos y le dijo: ¿dónde estás tú? Esa es la pregunta, esa es la primera pregunta que encontramos. El mensaje, acuérdese, que es las preguntas de Dios en relación con el pecado. Así es. Este método Dios lo usó, y sabes que podemos ir también a ver la vida de Jesucristo. Jesucristo mismo, cuando vino a esta tierra, Él empezó y aplicó este método. También dice la Biblia que desde muy chiquito se le desapareció un momento a la mamá y a la familia cuando estaban en aquella fiesta en Jerusalén, y dice la Biblia que entró al templo y empezó a hacer muchas preguntas. Así es. A los ancianos que estaban ahí. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios de hacer esas preguntas? Dios quiere que en cada pregunta, número uno, quiere captar la atención del hombre. Quiere captar la atención, pero también quiere dirigir sus pasos por el camino correcto. Es decir, Dios quiere darle a entender sus propósitos que Dios tiene también con el hombre. Porque el hecho de que nosotros pasemos por tormentas, por crisis, no quiere decir de que todo se ha terminado ahí. Es un trato de Dios, es un proceso que nosotros estamos pasando, pero va a pasar eso. Pero Dios quiere enseñarnos y Dios quiere instruirnos, y por eso Él quiere captar la atención. Por eso hay pasajes, y hemos predicado de algunos temas, donde Él dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. O sea, Dios quiere guiarnos por un camino correcto, y cuando Él le pregunta al hombre: ¿dónde estás tú? No era que Dios no sabía, Dios sabía dónde estaba Adán. Así es. Porque Dios es omnipresente. El ojo de Dios está en todo lugar, pero Dios lo que quería era captar la atención de aquel hombre llamado Adán y de aquella mujer llamada Eva, y de hacerles ver y que ellos entendieran la realidad de lo que era el pecado y del gran error que ellos habían cometido. Pero Dios no te llama la atención tampoco para destruirte, sino para orientarte. Eso es lo lindo de Dios, Juan Ramón, que es un Dios que está interesado en el bienestar de nosotros, que no quiere la muerte del que muere, un Dios que nos advierte no para asustarnos ni para amenazarnos, sino para que nosotros no caigamos en la tentación. Es un Dios que nos ama de tal manera. Qué bendición. Claro que sí, pastor. Es un Dios que nos ama y nos corrige. Y si nos hace preguntas, es porque nos ama, ¿verdad? Para que nos demos cuenta dónde estamos nosotros parados, qué es lo que estamos haciendo, mi hermano. Así que usted ponga mucha atención, mi hermano, porque el Señor te está haciendo una pregunta a ti, que estás manejando, tú que estás en casa, tú que te encuentras allá en el pulgarcito de América, en cualquier lado del mundo donde te encuentres. El Señor te está preguntando en esta tarde:
Así es, el Señor nos pregunta. Por eso, 1 de Juan 3:20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Cuando Él le pregunta a Adán, ¿dónde estás? No era que Dios no sabía. Aquí la Biblia dice que Dios sabe todas las cosas. Por eso, Job dice esto, 23:15 dice, por lo cual yo me espanto en su presencia, cuando lo considero, tiemblo a causa de él. ¿Sabes? La presencia de Dios es tan fuerte, es tan profunda, es tan poderosa, que uno tiembla ante la presencia de Dios. Así es. Y por eso dice la Biblia también que el impío corre sin que nadie lo persiga. Y es porque ante la presencia de Dios, cuando se está en pecado, no se puede estar en pie. Por eso es necesario que nosotros nos santifiquemos ante Él para que podamos estar delante de su presencia. Necesitamos nosotros sacrificar, morir al yo y vivir para Él. Eso es santificarse, es morir cada día. Por eso Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Y sígame. Bendito Jesús. Tome su cruz y sígame. Y sígame. En otras palabras, hay que morir cada día y vivir para Él. Bendito Dios. Para poder seguirle. Entonces, vemos aquí una pregunta de parte de Dios. Otra pregunta que encontramos en el versículo 11 de ese mismo capítulo, dice la palabra del Señor, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Mira la pregunta. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Cómo es que tu inocencia se acabó? Porque cuando el hombre, ¿sabes? No había pecado, había pura inocencia. No había problema si él estaba desnudo o no estaba desnudo. Así es. Ahora que el hombre ha caído, el hombre ha pecado, se da cuenta que está desnudo. ¿Sabes por qué? Porque el pecado desnuda el alma. El pecado te desnuda, te quita la autoridad, y ahora ellos tenían la conciencia de lo que es el pecado y sentían vergüenza delante de Dios. Así es. El pecado nos lleva a escondernos de Dios. En vez de buscar a Dios, estos se escondieron de Dios. Pero es absurdo querer esconderse del omnipotente, del omnipresente. No podemos nosotros escondernos de Él. Es mejor correr a sus brazos y decirle, Señor, te fallé, perdóname. Bendito Dios. Juan Ramón. Claro que sí, pastor. Es precioso correr a los brazos de Él. Es precioso venir, ¿verdad?, a los brazos de Él, porque Él nos perdona, mi hermano. A pesar que el pecado te ha humillado, te ha destrozado, el Señor viene y te dice, hijo, aquí estoy yo, te perdono, adelante, sigue adelante, pero ya no falles. Hay que venir y agarrar nuestra cruz y seguirlo al Señor todos los días, morir y venir agradecido ante Él, ¿verdad?, por todo lo que Él ha hecho por ti, mi hermano. ¿De dónde nos ha sacado? ¿Dónde nos ha librado? Nos ha dado una vida, mi hermano, para poder venir y dejar huella, una buena huella, mi hermano, aquí, en este mundo, y poder tener una vida eterna cuando nos toque partir de esta tierra. Así es, eso es muy importante. Número 3, ¿qué es lo que has hecho?, le pregunta Dios. Mira, son preguntas bien confrontativas. Preguntas con relación al pecado que Dios hace, y eso lo encontramos en el verso 13 del capítulo 3 del primer libro de la Biblia, Génesis. O sea, se ha hecho algo terrible, y tú más que nadie eres quien lo sabes. Y Dios te lo pregunta y te hace esa pregunta para que tú entiendas y reconozcas el grado o sea, la falla que has tenido delante de Dios, el pecado que has cometido. Porque yo lo he dicho y lo digo una vez más, mientras no se considere la enfermedad que tú tienes, no vas a valorar la medicina que se te está ofreciendo. Y Dios quiere darte o quiere llevarte a que tú entiendas lo terrible del pecado, las consecuencias del pecado. Cuando nosotros pecamos, hay que pensar en esto, que trae consecuencias terribles. Bueno, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida y vida en abundancia.
Pero el pecado no está jugando. Por el pecado entraron las enfermedades, por el pecado entraron las guerras, por el pecado entraron las muertes, por el pecado hay destrucciones familiares, por el pecado vemos todas las desgracias que vemos en este mundo. Entonces, si algo nosotros vamos a odiar es el pecado, porque el pecado es el que nos destruye, el pecado es el que nos aleja de Dios. Y por eso la pregunta es, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Le dice el Señor. Mira, y le dice, y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y ahí vienen las excusas. Ahí venimos con los pretextos. Y ahí es donde vienen cuando se nos pregunta directamente para que nosotros reconozcamos y nos humillemos, porque Dios nos pregunta para que nosotros, no para que le demos una serie de excusas, sino para que nosotros entendamos que necesitamos de su perdón, que le hemos fallado, porque pecamos, pero Dios quiere que nosotros nos humillemos y le pidamos perdón. Pero aquí vienen las excusas, es que la serpiente, y luego le pregunta al hombre, es que la mujer que me diste. Y esas excusas han estado en toda la humanidad y las seguimos escuchando, Juan Ramón. Claro que sí. Y eso es terrible, ¿sabe por qué? Porque no nos lleva a reconocer y a humillarnos delante de Dios. Es más fácil echarle la culpa a otro y pensar que nosotros estamos bien. Pero Dios, si te pregunta directamente a ti, es porque Dios quiere hacer algo en tu vida. Como dije, cuando Dios pregunta es porque quiere captar tu atención y Él quiere enseñarte el propósito que Él tiene para ti, que es bueno y es grande, maravilloso. Claro. Qué maravillosa palabra la que encontramos nosotros aquí. Qué hermoso, por supuesto, pastor. Claro que sí, el Señor nos pregunta, ¿verdad? El Señor nos está diciendo, mi hermano, que Él está ahí para nosotros. Él nos confronta, pero también Él nos abriga, Él nos abraza, mi hermano. Él nos dice, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué estás así? Pero también nos dice, si estás aquí conmigo, no te va a hacer falta nada de eso. Yo te voy a transformar, yo te voy a quitar, ¿verdad?, esa venda de los ojos. Conmigo vas a poder ver. Ven, esta tarde, mi hermano, es el día. Este es el día que Dios ha hecho para ti. Así es. Ahora yo quiero llevarlos a Génesis 4:6. Aquí encontramos otro cuadro y otra pregunta muy importante. Empezamos con Adán y Eva y aquí vamos con Caín y Abel. ¿Sabes? En el verso 6 dice, y entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Qué era lo que había pasado ahí? Este muchacho Caín había matado a su hermano Abel. Y había un rostro diferente en aquella persona llamada Caín. Y Dios le dice y lo confronta, le dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Esa es la pregunta que se le hace a Caín. Ahora, ¿es Dios injusto y parcial en sus tratos con los hombres? De modo que quizás tiene un trato mejor para unos y para otros no. Dios no es injusto, Dios es un Dios justo. El hecho de que Dios apreciara más la ofrenda de Abel que la de Caín es porque la verdad Dios, estos dos varones representan a dos pueblos, y es que los dos sabían de qué manera, cuál era la manera correcta de venir delante de Dios, cuál era la ofrenda correcta, cuál era el sacrificio correcto que se tenía que traer delante de Dios. Abel trae el sacrificio correcto porque él derrama sangre, él ofrece la ofrenda correcta, y por eso entra lo que es la envidia, porque una ofrenda es aceptada y la otra es rechazada. Y es ahí donde este muchacho mató a su hermano, pero Dios lo confronta con esta pregunta. Por eso Dios lo que quiere es, como dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué lindo es el Señor. Romanos 2:11 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán.
y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de oportunidades, y si el hombre reconoce su pecado, si el hombre reconoce sus faltas delante de Él está listo ahí para perdonarlo, Juan Ramón. Y no importa el pecado, no importa el nombre del pecado, Dios lo perdona. Así es. No hay pecado pequeño, no hay pecado grande, el Señor perdona. Hay que venir a cuentas a Él. Todos hemos pecado, mis hermanos, todos hemos pecado. No hay ninguno que estemos libres de pecado. Pero ¿sabes qué? Venimos a los pies de Él y Él los hace blancos como la nieve. Los agarra, los avienta al fondo del mar y no se acuerda de ellos. Así es nuestro Dios, mis hermanos, de fiel. Tal vez el mundo, el enemigo pueda señalarte, pero Él no te señala. Él te dice, adelante, hijo. Adelante, sigue luchando, porque hay una vida eterna para ti. Así es. Eso es maravilloso escucharlo de parte del Señor, porque Dios no nos condena, sino que Dios quiere la salvación para nosotros. Mientras hay vida y esperanza, y no importa lo que usted haya cometido, si se humilla delante de Dios, Dios perdona sus pecados. La otra pregunta es, en Éxodo 3:10, y mire esta pregunta, dice, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Es una pregunta que Dios hace, una pregunta muy directa también. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Quizás usted dice, esta pregunta se la hizo a Faraón, pero es una pregunta que Dios sigue haciendo también a todos aquellos que no se quieren humillar delante de Él, a todos aquellos que son guiados y llevados arrastrados, podría decir en esta tarde, por un espíritu de orgullo que no nos deja acercarnos al Señor, que no nos deja servirle a Dios como Él quiere. Tú y yo hemos sido creados para darle alabanza a Dios, para servirle a Él, pero hay un orgullo que posee la vida del hombre donde no nos deja poderle servir a Él y nos separa de Dios. Pero la pregunta de Dios es, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Si Él es el Dios grande, si Él es el creador de todo lo que existe, si por Él estamos vivos, a Él le pertenece todo, Juan Ramón. Claro que sí. Claro que sí, pastor, a Él le pertenece todo. A Él tenemos que darle la gracia, la honra, la gloria es para Él, porque a Él le pertenece todo, mi hermano. Todo lo que nosotros somos, todo lo que tú tienes, todo lo que tú haces, ¿verdad? A Él le pertenece, mi hermano. Hagamos las cosas bien para poder agradarlo a Él. Vengamos arrepentidos, mi hermano. Ya es tiempo que nosotros demos ese paso, que ya no sigamos jugando, que vengamos con el corazón dispuesto para que Él entre en nuestras vidas y Él sea quien la dirija, pastor. Así es, que Él sea quien la dirija. Y voy con la pregunta número 6. ¿Hasta cuándo no me creerán? Dice el Señor. Números 14:11. Mira, te lo voy a leer todo, el verso 11. Dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Dios es un Dios que había hecho señales, maravillas, prodigios en medio de ese pueblo, pero había todavía incredulidad, había todavía duda, y habían visto tantas cosas, tantas señales. Mira, Dios los sacó de Egipto con mano fuerte. Así es. Vieron tantas cosas ellos ahí. Y saliendo de Egipto, Dios los hizo cruzar el Mar Rojo en seco. El mar se partió para que ellos cruzaran en seco. Y después de que cruzaron, cantaron el himno de victoria. Pero todo eso se les olvidó. Así yendo somos. por el desierto, dice la Biblia que Dios hacía caer pan del cielo, que ellos lo llamaron maná. Maná. Dice que su ropa nunca les quedó corta, sus zapatos nunca le quedaron apretados, porque conforme crecía el cuerpo, les crecían los zapatos, crecía su ropa. Dios siempre estuvo proveyéndoles a ellos, hizo tanto. Y aquí el Señor pregunta, ¿hasta cuándo este pueblo me va a irritar o va a dejar de irritarme? ¿Hasta cuándo no me van a creer a mí con tantas señales que he hecho? ¿Cuántos todavía siguen dudando del poder de Dios, de la misericordia de Dios? ¿Cuántos todavía siguen dándole la espalda a ese Dios que nos da la lluvia,
ese Dios que nos da el aire que respiramos, ese Dios que nos da el sol, ese Dios que nos da el techo que tenemos, ese Dios. A veces pensamos de que nosotros lo merecemos. No, señores, todo lo que tenemos es por la misericordia y la gracia de Dios. ¿Por qué no ser agradecidos con Él y entender de que todo lo que somos y tenemos es por la gracia y la misericordia de ese Dios tan bueno que tenemos? Amén. El Señor pregunta en esta tarde, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el hombre me va a seguir irritando o va a seguir incrédulo delante de mí? Así es. Qué lindo aquellos que son creyentes. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que no viendo creen, bienaventurados los creyentes, dichosos los creyentes. Gloria a Dios. Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Los creyentes verán la gloria de Dios. Así es, Cristo vive. Y no hay cosa más grande y linda y poderosa que nosotros podemos experimentar que ver la gloria de Dios. Y un día estaremos en esa gloria, delante de su presencia, cara a cara, dice Apocalipsis, que le veremos. Un día estaremos frente a Él. ¿Por qué? Porque es la fe, es el creer que te llevará, porque la fe es la que abre puertas, la fe es la que abre montañas, para que un día estemos ante su presencia. Pero qué importante es nosotros poder creer. Él hace maravillas para llamar la atención, para que tú puedas entender que Él es Dios y que Él está con nosotros. Bendito Jesús. Claro, Juan Ramón. Claro que sí, pastor. Él hace maravillas. Él nos sorprende día a día, mi hermano. No sé por qué nosotros seguimos siendo malagradecidos con el Todopoderoso, con aquel que te ha hecho que este día tú abras los ojos, que veas a tu esposa, veas a tus hijos, que te permitió que fueras al trabajo y regresaras de tu trabajo, aquel que te libró de ese accidente, aquel que te ha librado de esa enfermedad, aquel que ha abierto las puertas de esa cárcel y te ha sacado, mi hermano, aquel que te da ese aire. ¿Por qué seguimos siendo nosotros malagradecidos con Él? Si Él todo lo que tiene para nosotros es amor, mi hermano. Es tiempo de que demos esa vuelta, mi hermano, y vengamos nosotros a Él. Ya no sigamos perdiendo el tiempo, seamos agradecidos, démosle la gloria a quien se lo merece, porque solo Él es el único que se la merece. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien hizo los cielos y la tierra, quien te ha permitido que tú estés ahí en esta tarde escuchando esta programación, pastor. Así es, eso es así. Y sabes, esa incredulidad ante esta pregunta, ¿hasta cuándo no me creerán? Dice la palabra del Señor en Hebreos 3:18, muy importante prestarle atención a esto. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Oye bien, la desobediencia, la incredulidad, nos dejará fuera de la gloria de Dios. Y dice el 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, o de su incredulidad. Están hablando de aquel cuadro de aquel pueblo que no entró por la incredulidad. Aquellos que dijeron, somos como langosta. Aquellos que dijeron, son más grandes o gigantes que están allá y nosotros no vamos a poder. Pero hubieron dos hombres que dijeron, Caleb y Josué, dijeron, nosotros hemos ido a la tierra. Ahí está el fruto, ustedes lo han visto. Sí hay gigantes, pero nosotros somos más fuertes, dijeron, porque Dios está con nosotros y a esos gigantes los vamos a comer como a pan. Ese es tener fe. Eso es tener confianza en un Dios todopoderoso. Eso es declarar y decir, yo soy más que vencedor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es hablar con un vocablo como la palabra de Dios habla que somos nosotros. Somos más que vencedores. Amén. Dice que la incredulidad nos dejará afuera de la gloria de Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que le crea, dice la palabra del Señor, que crea que le hay y que es galardonador de todos los que le buscan. Muy poderoso. Siguiente pregunta. ¿Quién podrá contra mí en batalla? Dice el Señor. Te lo voy a leer bien. Dice, ¿quién podrá contra mí en batalla, espinos y zarzas? Mira, Dios es el Dios todopoderoso. Dios es el guerrero por excelencia y no hay quien pueda ganar a Dios. No ha habido quien, ningún rey que se ha levantado, nadie, ningún trono, nadie puede ganarle a Dios porque Dios es el Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores. No hay batalla que Él no pueda ganar, no hay gigante que Él no pueda aplastar.
Por eso Él dice, deje que yo pelee por vosotros, porque Él va a aplastar nuestros enemigos. No gasten sus fuerzas ustedes porque se van a debilitar, pero yo voy a pelear por ustedes, dice el Señor. Maravilloso es la palabra del Señor. Yo sé que el tiempo ha avanzado y ha llegado el momento donde vamos a orar, pero continuaremos hablando de este tema tan precioso. Vamos a seguir tocando algunos otros puntos. Así de que gracias por haber estado en nuestra sintonía. Si usted quiere hoy venir a los pies de Cristo, pues el Señor está con los brazos abiertos para que usted pueda hoy recibirlo como su Salvador y Señor de su vida. Haga esta oración y después de que usted haga esta oración, yo le voy a dar mi número de teléfono para que usted pueda contactarse conmigo y podamos conversar. Si usted quiere oración, también ahí estamos para servirle. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta palabra que hemos predicado. Gracias, Señor, por este momento tan especial donde hemos escuchado tu santa y bendita palabra. Señor Jesús, vengo delante de ti, me arrepiento, Señor, y reconozco que soy un pecador, una pecadora. Delante de ti, Señor, hoy me humillo, te pido perdón, inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida, para que cuando tú vengas por tu pueblo, Señor, yo pueda irme contigo. Santifícame en tu verdad, Señor, guíame en el camino correcto, y quiero adorarte, quiero servirte, para gloria tuya, Señor. Gracias. Amén y amén. Declaro cielos abiertos sobre cada uno de ustedes, un abrazo, y si Dios lo permite, pues nos reencontramos el día de mañana. No se lo pueden perder. El día de mañana tendremos una programación muy especial. Que Dios les bendiga. Claro que sí, pastor, que Dios me lo bendiga a usted también. Dios bendiga a todos los radioescuchas. Recuerde su programa Tardes de Bendición de 4 a 6 de la tarde. ¿Usted quiere comunicarse con mi pastor? 703-203-2973. Y si usted quiere anunciarse aquí en su programa Tardes de Bendición, 571-572-7598. Será hasta mañana que nos reencontremos de 4 a 6 de la tarde. El que tenga oídos para oír, que oiga. Se les ama.